Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de una clase de consulta del taller de preparación para la certificación PMP, donde, bueno, vamos a revisar algunas consultas de los participantes que ya me han enviado, aun cuando no puedan conectarse ahora online, pero sí van a ver la grabación, así que vamos a aprovechar también para ir sacando temas. Y por supuesto, los participantes que están aquí también pueden preguntar todo lo que quieran, que para eso son estas sesiones. Entonces, bueno, vamos a comenzar con estas preguntas, con estas consultas que nos enviaron algunos participantes. Eh, en primer lugar, este alumno me pregunta si el diccionario de la EDT puede tener el mismo contenido que el paquete de trabajo. Basándose en esta imagen que tenemos en nuestra capacitación, cuando estamos hablando de la definición del alcance, la creación de la EDT o WBS, tenemos esta imagen cuando decimos cuál es el contenido del diccionario de la EDT o de WS, ¿no? Y bueno, la realidad es que el paquete de trabajo es el elemento de menor nivel de la EDT, de la estructura de desglose de trabajo. Entonces, cuando nosotros creamos el diccionario de la EDT, lo que hacemos es definir con mayor detalle de qué se trata cada paquete de trabajo. Los paquetes de trabajo tienen elementos de mayor nivel, o sea, están en un diagrama jerárquico. La EDT es un diagrama jerárquico justamente, pero entonces en los primeros niveles tenemos varios elementos o entregables en los que se descomponen, y en el último nivel de cada rama de la EDT tenemos los paquetes de trabajo. Entonces, definir elementos de nivel superior sería redundante, porque si definimos los paquetes de trabajo, vamos a abarcar todo el contenido de la estructura de desglose de trabajo. Entonces, la realidad es que cuando definimos el diccionario de la EDT, definimos de qué se trata cada paquete de trabajo, que son los elementos de menor nivel. Entonces, no es que sea lo mismo, es que el diccionario de la EDT define el contenido y las características de los paquetes de trabajo. Entonces, no definimos el diccionario de la EDT para elementos de mayor nivel. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto? ¿Está claro el concepto? Recordemos que la EDT es una estructura jerárquica de descomposición del alcance, donde desde el mayor nivel, que sería todo el proyecto, empezamos a descomponer en grandes rubros y luego seguimos descomponiendo hasta el paquete de trabajo, que sería un nivel en el cual podemos clasificar, podemos estimar la duración de ese trabajo, podemos estimar los costos, podemos asignar a algún responsable, y no se justifica mayor descomposición, porque si no puede ser que hagamos una estructura demasiado detallada y que dificulta luego en el control, ¿no? Así que bueno, siempre estamos buscando el equilibrio entre mayor nivel de detalle y facilidad para gestionar y para controlar el proyecto. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta por Por mi aquí? parte, no, me desconecté un segundo, pero no. Está Per- claro también para mí, sí. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, otra de las preguntas que tenemos es qué diferencias hay entre la línea base del cronograma y el cronograma en sí. Les recuerdo que la línea base de cronograma es el cronograma que se ha planificado, se ha revisado y ha sido aprobado por nuestro patrocinador
o por quien corresponda, pero a la vez tenemos un cronograma que es un elemento de trabajo, que es un documento o un artefacto también, documento del proyecto o un artefacto, pero que es un documento que puede ir variando en el tiempo porque lo vamos actualizando con los trabajos que se vayan desarrollando, con los tiempos reales de inicio y fin de cada actividad. Entonces, la línea base de cronograma es una foto, sí, es una foto inicial antes de tener cualquier modificación. El contenido puede ser el mismo, tenemos que recordar que el cronograma puede representarse de distinta manera, podemos tener un cronograma de hitos, podemos tener un cronograma en formato red, podemos tener un diagrama de Gantt, todas esas formas de representación del cronograma son válidas, pero recordar que la línea base de cronograma no se puede modificar excepto que tengamos un cambio aprobado. Si hay un cambio aprobado que impacta en el cronograma, ahí sí podemos tener una modificación en la línea base de cronograma. La línea base de cronograma y el cronograma que se va actualizando permanentemente sirven para encontrar variaciones en el cronograma a medida que avanza el proyecto. Entonces, son cosas diferentes. La línea base de cronograma es una foto del cronograma aprobado. En cambio, el cronograma en sí es un elemento de trabajo, un documento de trabajo que se va actualizando permanentemente con el correr del tiempo a lo largo del proyecto y nos permite comparar la realidad con lo planificado. La línea base de cronograma es la planificación y el cronograma real, documento de trabajo real, nos indica cómo vamos progresando en nuestro proyecto. La comparación de estos dos elementos nos puede marcar las variaciones, las diferencias, los desvíos que tenemos con respecto a la planificación. Entonces, si bien el cronograma puede llegar a tener el mismo contenido, la misma información que la línea base de cronograma, tenemos que recordar que la línea base no se cambia a lo largo del proyecto, excepto que tengamos cambios aprobados. Mientras que el cronograma es un elemento de trabajo que va reflejando la realidad de lo que va ocurriendo en nuestro proyecto. ¿Aclarado el punto? ¿Alguna duda con respecto a este punto? Aclarado, Ceci. Perfecto, muy bien. Bueno, y continuando, otra pregunta de alumno es si se puede utilizar Agile para hardware, porque dice que en general casi todas las referencias de enfoques ágiles tienen mucho que ver con proyectos de software. No es tan común, a lo mejor, ver proyectos de desarrollo o implantación de hardware en los ejemplos. Sin embargo, tenemos que recordar que el enfoque ágil sirve para cualquier tipo de proyecto. Muchas veces también se utilizan enfoques híbridos. Y bueno, con respecto a si hay contenido o capacitación o referencias bibliográficas del PMI con respecto a Ágil para hardware, tenemos que considerar que todo el material de ágiles, por ejemplo, la guía de práctica ágil del PMI, hace referencia a cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de industria, no solamente para software, sino que también se aplica en otras industrias. Puede haber ciertas diferencias, por ejemplo, en cuanto a digamos, en el desarrollo del hardware, puede ser que haya diferencias en los costos, porque el hardware puede tener mayores costos, ¿no? En el desarrollo, puede tener algunas diferencias en cuanto a las entregas, porque a lo mejor es un poquito más difícil entregar con tanta recurrencia. Por ejemplo, las iteraciones en proyectos de software pueden ser más cortas y se puede entregar contenido con más frecuencia, mientras que en hardware las iteraciones pueden ser más largas debido a que esto implica fabricación, ensamblaje. Es más, bueno, los prototipos pueden llevar más tiempo y demás. Por lo tanto,
puede ser que tenga diferencias, pero de todas maneras los conceptos ágiles con entrega de valor continua y entrega de valor temprana puede aplicarse perfectamente para proyectos de hardware. Hay bibliografías específicas como, bueno, mencioné la guía de práctica ágil del PMI. También se pueden aplicar bibliografía como de Lean Startup o el método Lean Startup de Eric Ries. Todo lo que tenga que ver con Scrum, el arte de hacer el doble en la mitad de tiempo de Jeff Sutherland. Y bueno, también, no sé, estimaciones y planificaciones ágiles de Mike Korn. En definitiva, la bibliografía que describe, ¿no? Las metodologías ágiles sirven perfectamente, se adaptan perfectamente a cualquier tipo de proyecto. A veces también se conviene utilizar enfoques híbridos con algunas partes ágiles y otras partes que son predictivas. Digamos, cada proyecto es especial, cada proyecto es diferente y nos permite, y lo que deberíamos es adaptarnos a las necesidades del proyecto y puede ser que podamos, digamos, mezclar algunas prácticas ágiles como las reuniones diarias, utilizar iteraciones, revisiones, retrospectivas, etcétera, también con algunas prácticas más predictivas. O sea, todo es válido siempre y cuando aprovechemos al máximo las características o los métodos que utilicemos en función del proyecto con el que estemos trabajando. ¿Preguntas en este punto? Sí, ahí Ceci, bueno, como estoy prácticamente partiendo de nuevo con el curso, eh, PMP es solo predictivo, ¿cierto? O No, también te abarca ágil. abarca ágil también, ¿eh? Em, Ah, perfecto. sí, sí, sí. El examen PMP actualmente tiene Contiene los un dos. 50% de preguntas sobre métodos ágiles, sobre enfoque ágil, y otro 50% sobre enfoque predictivo. Ah, Involucra perfecto. todo. Hay mucho Ya, de ágil. Entonces, cuando hablamos de los procesos, hay que tener en cuenta cómo son los procesos predictivos y cómo son los procesos ágiles. ya, Sí, abarca todo. ya, perfecto. Por eso, bueno, en el taller de preparación PMP tenemos bien diferenciado, digamos, lo que veíamos antes como algo, lo típico de la guía del PMBOK más antigua, que era una referencia mayormente predictiva, pero ahora reforzamos mucho los conceptos ágiles. Que se han incorporado en este último examen con mayor, ya había antes, pero con el último cambio de examen se han incorporado muchísimas preguntas de enfoques ágiles y según nuestros alumnos que rinden la certificación, creen que es más del 50%, aunque PMI dice que es el 50% de las preguntas, pareciera como que tiene mucho foco en métodos ágiles. Buenísimo. Así que hay que prestar mucha atención. Pero bueno, todo el contenido del taller introduce bien a los métodos ágiles y hace un buen paralelo por cada área de conocimiento, cómo cada área de conocimiento se relaciona con los métodos ágiles. Así que ahí van a tener todo. Otra pregunta de alumno es que en el examen las preguntas ocupan toda la pantalla. O sea, en el examen real, las preguntas ocupan toda la pantalla y la pregunta es si se puede volver atrás sobre las preguntas, cómo se hace, porque la diferencia de en nuestros simuladores de examen, por un tema de rendimiento, tratamos de que todas las preguntas estén en la misma página, o sea que se puede scrollar, ¿no? Se puede paginar y están todas las preguntas juntas. Pero eso lo tenemos así por un tema de rendimiento en cuanto al tiempo de respuesta. Si tuviéramos una pregunta por cada página, tendríamos que estar
permanentemente haciendo, o sea, que se tiene que estar recargando las páginas permanentemente. En cambio, de esta manera se cargan todas las preguntas y podemos ver todas las preguntas, subir y bajar con todas las preguntas. En realidad no todas, no todos los cuestionarios tienen todas las preguntas en línea, sino que sí hay que paginar en algunos casos porque si no sería demasiado pesado. Pero en el examen cada pregunta está sola, o sea, cada pregunta ocupa una pantalla. Ahora, ¿se puede volver atrás? Sí, porque a la izquierda de toda la pantalla tenemos un esquema con todas las preguntas y podemos ir en cualquier momento a cualquier número de preguntas. Incluso las preguntas se pueden marcar como para verlas después, o se pueden dejar sin responder y volver a estas preguntas sin responder. Entonces, la respuesta es sí, se puede volver a preguntas atrás, se pueden volver a revisar, se puede ir y venir con las preguntas sin ningún problema, pero cada pregunta ocupa toda la pantalla, excepto que a la izquierda tenemos un esquema con todos los números de pregunta y podemos ir y venir. Recordar, sí tenemos que recordar que el examen real de PMP tiene 180 preguntas y que se pueden tomar 2 breaks cada 60 preguntas. Es decir, podemos responder 60 preguntas y ahí cuando terminamos de responder 60 preguntas, el programa nos dice si queremos hacer un break de 10 minutos. Durante esos 10 minutos no corre más el reloj, sino que podemos tomarnos ese tiempo como para hacer un descanso, tomar agua, ir al baño, relajarnos, respirar y después volvemos. Pero cuando volvemos, no vamos a poder modificar nada de las preguntas que ya se han respondido. Entonces, antes de tomarnos ese break, tenemos que revisar bien todas las preguntas porque no las vamos a poder modificar. Entonces, luego de las 60 primeras preguntas, podemos tomarnos un break y posteriormente, en las preguntas 120, podemos tomarnos otro break. Son opcionales, muy recomendados. O sea, yo recomiendo que se tomen esos breaks porque permiten distenderse un poquito. Pero bueno, el tiempo va corriendo, entonces no corre durante los breaks, ¿no? Pero sí corre en las primeras 60 y en las siguientes 60. Y bueno, la suma total del tiempo son 3 horas 50. Y muchas veces las primeras 60 preguntas llevan más tiempo, con lo cual hay que ir regulando el tiempo. O sea, en general los alumnos me comentan que las primeras 60 preguntas tardaron bastante más y luego se ponen nerviosos y empiezan a tratar de responder más rápido. Es importante ir teniendo una noción del tiempo que se va ocupando, porque si no, cuando terminen las 3 horas 50, nos pueden quedar preguntas sin responder. Y eso puede impactarnos en el resultado del examen. Así que, bueno, esto es más o menos respondiendo a esta pregunta de alumnos. ¿Alguna pregunta adicional aquí? Sí, Ceci, y ahí en el examen, pero esa cantidad de tiempo es por todo el examen, o sea, 3 horas incluidos los 50 por todo el breaks. examen. Ah, ya, no, no es que te den un tiempo por, no sé, las primeras 60 preguntas, después no, o sea, No, exactamente. ya, Digamos que de esas 3 horas con 50, que son casi 4 horas, nosotros podríamos calcular que tenemos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 minutos, algo así, por cada tramo de 60 preguntas. Pero si nosotros quisiéramos extendernos en el tiempo, no hay ningún problema, solamente que nos va a quedar menos tiempo para las preguntas restantes. Entonces, los breaks no son por tiempo, sino que son por cantidad de preguntas respondidas. Entonces, cuando completemos las 60, nos va a decir, ¿quiere tomarse un break? Y si le decimos que sí, nos dice, bueno, revise sus preguntas si quiere revisar algo, porque una vez que se tome el break no va a poder modificar nada. Entonces, ahí podemos revisar y decirle, bueno, sí, ahora quiero el break. Y bueno, y luego a los 10 minutos ya empieza a correr del tiempo de nuevo, con lo cual tenemos que estar sentados en la computadora a los 10 minutos de nuevo. Y a las 120 preguntas nos va a volver a preguntar si queremos tomar el break. Y de nuevo son 10 minutos. Y bueno, el tiempo se suma totalmente, menos el tiempo de los breaks, y el tiempo total es de 3 horas con 50 minutos. o sea, hay como un minuto y algo
para responder cada pregunta, si es que fuéramos bien drásticos, digamos. Sí, lo que pasa, sí, exactamente, es un minuto, son como 72 segundos o un Claro, poquito más por pregunta, pero la realidad es que hay preguntas que llevan más tiempo y preguntas que son más rápidas de responder, hay enunciados más largos y hay enunciados más cortos, hay preguntas más fáciles y otras preguntas más difíciles. Entonces, si bien un promedio es el de 70 y algo de segundos por pregunta, no, eso no es muy representativo. En promedio sí, pero no tanto no la tanto en realidad. realidad, claro. Y No. otra cosa es que en general todos los alumnos comentan que las primeras 60 les cuestan más. Después como que se van acostumbrando a la forma de redacción de las preguntas o después van respondiendo más por intuición y no piensan tanto palabra por palabra. Pero siempre contestan, o sea, siempre me mencionan que las primeras preguntas les llevan más tiempo. Y bueno, y también un poco por la necesidad, ¿no? Cuando vemos que tenemos poco tiempo y tenemos que responder muchas preguntas, se tratan de apurar. En general, el tiempo alcanza siempre y cuando se haya practicado bastante con muchos simuladores de examen, ¿no? Por eso en ActiPMO tenemos muchos simuladores de examen con más de 2000 preguntas y ejercitamos mucho eso, ¿no? Porque es lo que ayuda a responder más rápido. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, bueno, tenemos justamente un espacio para otras consultas. Esas son las consultas que nos enviaron los alumnos. Ahora, si tienen alguna otra consulta, ya sea del examen o del contenido, de cómo estudiar, adelante, cualquier consulta que tengan. Sí, hay dos preguntas yo. Una, los simuladores que hay en la plataforma son similares, o sea, sé que son similares en cuanto a contenido, pero me refiero, ¿simulan estos 3 horas 50 también, igual como si uno estuviese rindiendo el examen? ¿Es así tal cual Sí, o no? en general todos los simuladores, tenemos dos clases de simuladores o de cuestionarios. Hay cuestionarios que son por temas específicos, que por ejemplo cuestionarios del inicio del proyecto o cuestionarios de métodos ágiles o cuestionarios del dominio personas o, ¿no? O sea, por temas específicos. Y esos cuestionarios en general también respetan el tiempo proporcional. Son cuestionarios más cortos, en general son de 25, 30, 35 preguntas, no son tan extensos, pero respetan el tiempo proporcional a el Ya. examen. Luego Mm. hay cuestionarios que llamamos simulaciones de examen porque tienen combinación de todos los tipos de preguntas con una estructura similar a la del examen real. Pueden ser de menos preguntas, pero con una estructura similar al examen real. Tenemos simuladores de 45 preguntas, de 60, de 90 y de 180, o sea, es igual al examen. Y también respetan el tiempo acorde a el examen real. Y en cuanto a la forma de preguntas, también son preguntas similares a las del examen. Las vamos actualizando permanentemente porque con el feedback de los alumnos que van rindiendo, tratamos de reflejar esos cambios. Por ejemplo, antes las preguntas tenían un enunciado muy largo y entonces nosotros hemos modificado las preguntas para que tengan enunciado más largo. Luego, algunos alumnos nos cuentan que actualmente las preguntas del examen real tienen enunciados más cortos, entonces también desarrollamos preguntas con enunciados más cortos. Y bueno, y así vamos haciendo una combinación, ¿no? Para que en el examen real no se encuentren con tantas dificultades. De todas maneras, como las preguntas del examen real son desarrolladas por personas de todo el mundo, a veces el vocabulario puede diferir, pero de todas maneras nuestros alumnos nos confirman que están muy bien preparados y bueno, y les va bien. Así que en ese sentido, si tienen una buena performance con nuestros simuladores de examen, les va bien. Eso ya lo tenemos muy comprobado. Pero es cuestión de práctica, hay que practicar mucho. ¿Otra pregunta? Sí, Ceci, muy personal mi pregunta, pero en casos así como los míos, en donde
van varios intentos, varias veces que retomo el curso. ¿Me recomendás que, que vuelva a repasar los capítulos de forma secuencial y ordenada? ¿O quizás voy cubriendo los temas que aún no revisé ni siquiera de, en ninguno de los momentos de estudio, digamos? Porque todos estos simuladores, estas pruebas de exámenes, creo que hasta hoy en la plataforma te dan la posibilidad de probar hasta 2 veces. Entonces, en muchos de los capítulos, yo ya hice esas prácticas, pero lógicamente al retomar el estudio, quisiera volver a revisar. Creo Eh, que, si mal no recuerdo, se puede revisar de vuelta el cuestionario, al menos las respuestas correctas y todo, pero volver a tomar el test, creo que ya no. no, sí, Era sí, así, sí, ¿no? sí, sí. Solamente no se Sí. puede repetir el test de diagnóstico, es el único que no se puede repetir. Pero todo el resto de los tests sí se pueden hacer. De todas Ah, maneras, ya te genial. recomiendo que avances, porque lo otro Mm, ya viste, si no, se te va a hacer muy largo la preparación. sí, Luego puedes volver a lo que ya habías visto, pero te diría que avances ya. a abarcar todo el contenido. Además, hay algo interesante y es que al principio, cuando uno ve las cosas por primera vez, hay a veces cuesta un poquito atar cabos, cuesta un poquito ordenar los conceptos. En cambio, Sí, cuando uno termina de ver todo, es como que se van reordenando. Entonces, si tuvieras que volver atrás, te recomendaría que lo hicieras después de haber abarcado a todo modo de el repaso. temario, a Sí. modo de repaso. Oh, Y ya, luego ya. con los simuladores de examen también se repasa mucho y como las preguntas Ujú. tienen explicaciones bastante concretas, también uno Sí. repasa y aprende respondiendo preguntas. No te recomiendo volver atrás porque si no se te va a hacer muy largo. Bueno, buenísimo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Em, Ahí estaba leyendo, me fui a la inducción, a la instrucción de nuevo, la Sí. introducción, y dice que hay 5 unidades que hay que ojalá hacerla en 3 semanas y que después viene como ejercitar en 4 semanas. Eso leí ahora. Bueno, en realidad la recomendación es tratar de estudiar en forma permanente, rápidamente, bueno, y abarcar y digamos, hacer el estudio a conciencia y tratar de llevarlo adelante rápidamente. Pero tenemos en cuenta que dependiendo de las circunstancias de cada persona, muchas veces se extienden en el plazo, entonces, Claro. bueno, también tenemos flexibilidad. La realidad es que son 4 unidades dentro de esas unidades hay 16 secciones y luego tenemos una sección de recomendaciones finales y simulaciones de examen. Sí, se puede hacer entre 4 y 8 semanas, se puede llevar hasta 12 semanas, pero se recomienda estudiar en forma continua porque se optimiza el tiempo de estudio. De todas maneras, como mencioné recién, hay que tener flexibilidad porque muchas veces nos pasa que, bueno, por cuestiones laborales o personales no podemos llevar el ritmo que quisiéramos. Entonces también somos un poco flexibles y, bueno, podemos extender el plazo. Ya. Y ahí, pero ahí tú cuánto recomiendas en la semana, porque claro, sí. Todo lo que se pueda. Ya. Todo lo que se pueda, o sea, ojalá pudieran todos los días dedicarle un par de horas por lo menos o más. Yo les cuento que cuando yo estudié justamente estaba sin trabajo porque había cerrado la empresa en donde yo trabajaba y aprovechaba a estudiar todo el día. Me sentaba a las 9 de la mañana y me levantaba, no sé, 7, 8 de la tarde, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy productivo, pude prepararme un montón, incluso preparar ya para dar clases. Empecé a dar clases o empecé a preparar clases para dictar clases junto con mi preparación para la certificación BMP. Me fue súper valioso, súper útil, pero no es la realidad de todos. Entonces, cada uno con su realidad puede dedicar el tiempo que pueda, ¿no? Que su situación laboral y familiar se lo permita. Entonces yo recomiendo el mayor tiempo que le puedan dedicar, mejor, pero bueno, cada uno conoce su situación.
A mí me resultó muy, muy favorable de aprovechar que estaba sin trabajo y bueno, ahí pude rendir rápidamente y nada, y me fue muy bien y empecé a dar clases y recuperé trabajo rápidamente también por eso, ¿no? Por tener la certificación PMP, Sí, pude reinsertarme en el mundo laboral muy rápidamente. Pero bueno, de nuevo, cada uno tiene su propia realidad. ya, Así que perfecto. lo más que puedan estudiar, mejor, ¿no? Sí, Mayor tiempo, mejor porque además rinde mejor el tiempo, porque lleva una continuidad, ¿no? El hecho de dejar de estudiar un tiempo y volver, como recién nos contaba Cintia, dificulta este aprendizaje, ¿no? Entonces, si es continuo, es más fácil. Y eso también lo han comentado varios de los alumnos que han rendido la certificación como recomendación. Dicen, no dejen, no abandonen, porque luego es mucho más difícil retomar. Entonces, ojalá que puedan seguir el estudio de manera permanente, recurrente, aunque sea 1 hora por día o 2, 3 veces por semana, bueno, lo que cada uno pueda, pero no olvidarse, no dejar el estudio. Y después otra cosa que quiero recordarles también es que el material que tenemos en ActivePMO es muy completo. Entonces, si bien yo siempre recomiendo la lectura de la guía del PMBOK, ahora les estoy diciendo y estoy repitiendo que en primer lugar se basen en todo el material dentro de la plataforma virtual, dentro del aula virtual. No dediquen tiempo a leer muchos otros materiales porque se van a atrasar. Y en cambio, sí, si tienen alguna duda, me pueden preguntar, o si tienen alguna duda y quieren consultar, consulten específicamente ese tema y no se expandan en leer toda la guía del PMBOK o toda la guía de práctica ágil este, para optimizar el tiempo de estudio. Son elementos muy valiosos, definitivamente muy valiosos, pero para aprovechar más el tiempo de estudio, como el material de ActivePMO es muy completo, les recomiendo seguir leyendo el material de ActivePMO y ante alguna duda me preguntan y eso va a ser mucho más rápido y no, digamos, y es menos aburrido, ¿eh? Porque la realidad es que leer una guía como la guía del PMBOK aburre, es monótona y entonces puede demorarnos mucho en el estudio. Así que mi recomendación es basarse todo en el contenido de nuestro taller y preguntar. Lo que no tengan dudas, pregunten, que es mucho más rápido. Bueno, y ahora vamos a ver algunas preguntitas de tipo examen, a ver qué les parece. Estas preguntitas son nuevas, no están en la plataforma. Y a ver si analizamos estas consideraciones, ¿no? A ver, lean el enunciado y en este caso también les recuerdo que el nuevo examen tiene algunas preguntas de este tipo, en donde en lugar de tener 4 opciones tienen más opciones y en lugar de tener una sola opción válida tiene más de una opción. En algunos casos 2 o en algunos casos 3. En este caso, esta pregunta les dice que tienen que seleccionar 2 opciones que son respuestas correctas y de estas 5 opciones de respuesta. Hay 2 correctas. A ver, Moria quiere evaluar capacidades de las personas para incorporarlas en su equipo. ¿Qué podría ser? ¿Qué herramientas? ¿Qué técnicas podría utilizar para evaluar si las personas son habilidosas como para trabajar en su equipo? ¿Qué les parece? el primero que dice test de habilidad o capacidad debería ser uno, ¿no? Sí, ¿y cuál sería la El segunda? otro, ay, Grupos focales. Bueno, se me desfasaron las tildes. sí, Bueno, aquí en esta pregunta tenemos una forma muy recomendada de responder y es primero
tratar de eliminar aquellas opciones que sabemos que no son ciertas. Por ejemplo, los tableros Kanban no tienen nada que ver con capacidad de las personas, sino que son tableros de tareas visibles que nos permiten planificar los procesos, no tienen nada que ver con habilidades de las personas. La matriz RACI es una matriz de asignación de responsabilidades que se utiliza para planificar los recursos del proyecto, no tiene que ver con evaluar capacidad de las personas, y la matriz de poder e interés es una matriz, una herramienta que se utiliza para evaluar a los distintos stakeholders, a los distintos interesados, tampoco tiene que ver con capacidad de las personas. Con lo cual, por descarte, tenemos las otras dos respuestas. Test de habilidad, bueno, es testear cuál es la capacidad, la habilidad de la persona, que es bien directamente alineado a la pregunta, y grupos focales, también se pueden hacer grupos focales para evaluar habilidades. Sí, Cintia. No sé si vos estás compartiendo tu pantalla o no, porque yo ¿No estás no viendo mi vi las pantalla? respuestas. No, las opciones a las preguntas no se están viendo. Yo Ups, lo veo por si acaso, no sé. Ahí. claro, sí, Aparecieron como dos check ahí en la A sí. y en la B. Sí. Exactamente, sí, estoy compartiendo Ah, pantalla. Será capaz porque estoy desde el teléfono. tal vez, Bueno, no importa. Gracias. tal vez porque estés por desde el teléfono, sí, ahí aparecieron. Bueno, ahora estamos viendo otra pregunta. A ver, en este caso son 4 opciones con una sola opción correcta, porque no dice seleccione 2 o seleccione 3. Este tipo de preguntas son las más comunes. La mayoría de las preguntas del examen siguen siendo de este tipo. Antes eran todas de 4 opciones con una sola correcta, como esta pregunta, pero ahora hay algunas como la que vimos anteriormente. Bueno, y la pregunta es, ¿qué significa la R en una matriz de asignación de responsabilidades, RACI? RACI es RACI, son las letras que se utiliza para identificar las responsabilidades. ¿Qué les parece? ¿Qué significa la R? La A, responsable, ¿no? Mm, 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 ¿No? mm, ¿No? mm, mm. Ay, Bueno, la A, responsable final del resultado del trabajo, es accountable. Sería la A de la matriz RACI. ¿Qué eso. otra podría ser? Esa es. Ya. Esto es responsable de la ejecución, que sería Ah, la mm, D. Entonces, porque ah. en inglés R es responsable y A es accountable, que sería el responsable final. Entonces, la opción A hace referencia a la A de la palabra RACI. Muy bien. Bueno, otra preguntita. El director del proyecto está elaborando el calendario de recursos y cuáles de los siguientes elementos se establecen en un calendario de recursos. Y acá dice seleccione 2. A ver qué les parece. Horarios de las jornadas de trabajo, necesidades de capacitación del equipo, disponibilidad de los recursos físicos y sistemas de bonos por desempeño. Acá también pensar en descartar las opciones que no responden a la pregunta. La B se descarta, yo creo. La D se descarta, La definitivamente. B, sí. Eh, Entonces, la C también, porque recursos físicos. Ah, no. los recursos son No, recursos, no, no, ¿eh? no, no. Sí, Físicos sí, o sí, del sí. equipo son recursos Sí, de todas no, maneras. me equivoqué ahí. Horario, entonces, claro, sería la C La C y la A, ¿o no? y la A, muy bien, Sí. claro. Sí, los calendarios de recursos tienen los horarios de las jornadas de trabajo del equipo y también disponibilidad de recursos físicos, porque los recursos abarcan equipo y recursos físicos. Así que son las dos cosas. Muy bien. Acá otra pregunta. Acá dice seleccione 3 para un acta de constitución del equipo. A ver, ¿cuáles son las cosas que tienen que estar en un acta de constitución del equipo? Valores compartidos, Muy bien. objetivos del proyecto,
Objetivos del proyecto ¿no? está en el acta de constitución del proyecto, pero no Ah, en el acta de constitución del del equipo, equipo. ya no. Eh, Forma que se abordarán los conflictos Muy bien, y reglas básicas, ¿no? pero Sí. excelente. Muy bien, esos tres son parte del acta de constitución del. La asignación de recursos no es parte del acta de constitución del equipo y los objetivos del proyecto tampoco. Otra pregunta. El equipo del Hoy proyecto Cintia, que está. responda Cintia, yo me estoy adelantando, me entusiasmé aquí. No, adelante, bueno, igual se aprende de todas formas. El equipo del proyecto está estimando los puntos de historia de los elementos prioritarios de la lista de trabajo pendientes del producto o del product backlog. Esta es una pregunta de ágiles. ¿Cuáles de las siguientes técnicas permiten realizar estimaciones? A ver, ¿cuáles les parece? No conozco esa planificación póker, o si la vi en Planificación Excel, pero póker es puede una ser por el nombre. planificación ágil, sí. Mm, Es una planificación ágil donde el equipo se pone de acuerdo en cuántos puntos de historia tiene cada historia de usuario. Y también una forma de planificación es la estimación T-shirt Perfecto. o talles de Mm, camisetas, ¿no? sí. Son formas de estimación. Incepción ágil no es una forma de estimación ni caja de productos es forma de estimación tampoco. Otra pregunta, de nuevo de ágiles, ¿no? El dueño del producto o product owner está priorizando los requisitos y las características del producto. Y acá, ¿cuáles de las siguientes técnicas se pueden usar para priorizar, ¿no? Para priorizar. Hay que seleccionar 3. ¿Cuál conocen? A ver, de Eh, priorización. la C, FIFO, La C, FIFO, no. ¿no? First in, Para first out. priorizar. ¿Eh? Tenemos la técnica Moscow, que es para priorizar, que significa que se puede priorizar los que más, los que debe tener el producto, los que debería tener el producto, los que puede tener el producto, o los que won't, o sea, no va a tener el producto. Esa es una técnica de estimación. ¿Qué otra? Estas técnicas de estimación se usan en métodos ágiles. Hay otro que se llama el método de los 100 puntos, que consiste en cada una de las personas que estiman, en general son estimaciones colaborativas, cada una de las personas que estiman tienen como 100 puntos para distribuir entre las distintas historias de usuario. Entonces, a las que parecen más prioritarias le puede dar más puntos. Por ejemplo, le da 60 a una historia, luego le da 30 a otro y 10 a otra. Distribuye 100 puntos. Luego se suman los puntos que le han asignado todas las preguntas y con eso se va a obtener la priorización. Y la última es análisis de comparación de pares, en donde se van comparando historia de usuario con historia de usuario y se le pone un punto a la historia que parece más prioritaria. Entonces se van comparando todas contra todas, ¿no? Y luego la historia de usuario que tiene mayor puntaje es la que tiene mayor priorización. Otra preguntita. Métricas, ¿no? ¿Cuáles son algunas métricas que se pueden utilizar en el avance del proyecto, que es para informar el avance del proyecto? ¿Qué les parece? Hay que seleccionar 2. Porcentaje de trabajo completado. Muy bien. Y Mm, cantidad de defectos, estaba perfecto. al revés, y cantidad de defectos, ¿no? Porque también tiene que ver con los defectos, tiene que ver con la calidad, así que es también una forma de informar el avance. Dice, el director del proyecto necesita realizar una estimación de esfuerzo requerido para realizar los trabajos del proyecto. ¿Cuál es la mejor forma de realizar la estimación? El director del proyecto estima el trabajo, el líder del equipo ágil estima el esfuerzo, el equipo del proyecto estima el esfuerzo de las tareas que va a desarrollar o el gerente funcional estima el esfuerzo de los recursos a su cargo.
Esto es válido para proyectos predictivos como también para proyectos ágiles. ¿El líder del equipo? El No, equipo. Siempre tiene que estimar el equipo porque son quienes mejor conocen las tareas. En equipos, en perdón, no proyectos había visto ágiles, eso. Sí, sí o sí en proyectos ágiles estima el equipo. todos. En proyectos predictivos, bueno, puede ser en conjunto entre el líder o el director de proyectos con el equipo, ¿no? Pero sí, siempre tenemos que recibir el input del equipo, porque el equipo es quien sabe cómo desarrollar las tareas. Sí. Otra Sí, es que no más. había visto la otra, es que estaba pensando en el líder, como él organizando todo, pero claro, no, está No, bien, claro. el equipo, sí, sí. Y el líder facilita, ayuda, este, digamos, genera la reunión, pero quien sabe realmente Sí, el trabajo que hay que hacer es el equipo. el equipo, sí, sí, sí. Acá hablamos de una reunión de retrospectiva. ¿Cuáles de las siguientes opciones son algunos de los objetivos de realizar la retrospectiva? ¿No? Esto es en métodos ágiles también. Proporcionar información a los interesados, mostrar el producto desarrollado y obtener feedback, generar lecciones aprendidas, acordar acciones de mejora para el rendimiento del equipo o planificar la siguiente iteración. Hay que seleccionar dos. Generar lecciones aprendidas. Muy bien. Eh, ¿Y la otra? la otra estoy entre la B. La de tal cual, acordar acciones de mejora para el rendimiento del equipo, ¿no? Mm, Las reuniones de retrospectiva son reuniones de reflexión de qué se hizo bien, qué hay que mejorar, y en sí, esta, o sea, son lecciones aprendidas por un lado, y además se definen acciones para mejorar en las próximas iteraciones. Y esta es la última pregunta. Una compañía está haciendo un esfuerzo en mejorar su desempeño en los proyectos y propone comenzar a utilizar herramientas de colaboración. ¿Cuál es la forma más efectiva para seleccionar herramientas de colaboración? Buscar las herramientas más completas y con mejores prestaciones para que el equipo pueda utilizar muchas funcionalidades. Adoptar las herramientas con las que el líder esté más familiarizado para evitar pérdida de tiempo en el aprendizaje, definir los objetivos y necesidades del equipo para considerar las herramientas que cubran esas necesidades o utilizar herramientas que se hayan utilizado en otros proyectos de la misma compañía para tener el conocimiento necesario. ¿Qué les parece? Creo que esto es válido para cualquier tipo de herramienta, ¿no? sí. La B no, porque ya está siendo muy... Ujú. definir. Eh, la C, ¿o no? Muy bien, Mm, efectivamente, y digo que para cualquier tipo de herramienta, porque en cualquier caso, primero tenemos que saber para qué queremos la herramienta, cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades, y recién ahí considerar qué herramientas cubren esas necesidades. Las otras tres opciones son en general cosas que se hacen en las organizaciones, pero que no es lo más adecuado, ¿no? Buscar algo que sea, que tenga muchas prestaciones, no es, o sea, por ahí la herramienta que tenga más prestaciones no es la que más nos conviene. Bueno, las que estemos familiarizados, claro, sería más cómodo para no tener que aprender, pero de ninguna manera es lo ideal. Lo ideal es buscar herramientas que realmente cubran las necesidades del equipo o del proyecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? no sé si estas instancias son una vez al mes, cada cierto tiempo, o a pedido, ¿cómo Sí, son? sí, en realidad las clases de consulta tratamos de llevar a cabo con alguna frecuencia. Estamos haciendo últimamente una vez al mes, pero también cada participante puede pedir a demanda una clase con sus consultas propias, ¿no?
Ya. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces no piden, nadie pide consultas. Entonces, bueno, Sí. yo los motivo a través de decirle, bueno, Mm. vamos a hacer una clase de consulta. Y bueno, si no pueden participar por temas de horarios, por lo menos, bueno, tienen la posibilidad de mandar sus consultas y luego ver la grabación. Pero bueno, nada, también tenemos, o sea, las posibilidades son amplias, pueden mandarnos las consultas en forma privada, por mail, por la plataforma, por WhatsApp, por donde prefieran y tratamos de responderlas lo antes posible. Pero de todas maneras también conviene estas sesiones porque hay consultas de otros alumnos que por ahí no se nos ocurrió, pero que nos viene bien la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, por eso la combinación creo que es tener algunas consultas grupales y tener algunas consultas individuales, es una buena combinación. Sí, está buenísimo. Bu- Gracias, Ceci. De mi parte, nada más. Nada más, mm, bueno, gracias mm. Cintia, gracias por participar y bueno, ya nos seguiremos comunicando y a estudiar que hay Yes, que rendir pronto la certificación, ¿eh? sí. Ya, muchas gracias, Ceci. Un gusto verte de nuevo. Igualmente Jessy, también gracias Cintia, gracias por participar, me alegro de verlas y bueno, hasta prontito. Hasta pronto, gracias. Chao, Gracias. Chao. adiós, hasta prontito. Buenas noches.